Hoy es miércoles 4 de marzo del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión espírita con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aquellas ligeras que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídos por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista a vivir sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro titulado Psicología de la Gratitud, medium Divalo Pereira Franco, por el espíritu de Juana de Ángeles. Hoy nos toca la página 160. Sueños de felicidad y significado existencial. Tanto las conquistas como los proyectos de felicidad tienen comienzo en el campo mental. Esa es la razón por la cual la mente desempeña un rol de gran relevancia en la edificación de los valores humanos y del significado existencial. Es necesario soñar a fin de que las inspiraciones que fluyen del amor puedan transformarse en realidad, enriqueciendo la vida con actos dignificantes y saludables. La conquista de la felicidad depende de cómo se espera ser feliz, de los cuales factores la propician, la proporcionan de la más eficiente manera de alcanzarla. Mientras no se trate de una aspiración de algo efímero que pronto se transforma, alterando completamente su sentido, es válido que el ser humano anhele la armonía interior por la conquista de lo que le es necesario para una existencia honrada, desde el alimento que lo nutre hasta las cuestiones referidas a la educación, a la salud, al trabajo, al reposo y también al cultivo de los ideales de perfección que enriquecen el espíritu de estímulos para la prosecución de las luchas edificantes. En esa búsqueda de realización personal, base de sustentación para una existencia feliz, surge el desafío del significado existencial en el momento en que la sociedad experimenta la pandemia psicopatológica de las vidas vacías. Normalmente se considera que la felicidad impone, como condición y primordial, el poder que facilita la conquista del poder y de la compra, así como todas las cosas que la complementan. No obstante, la cantidad de vidas perdidas en el vacío existencial, signadas por el tedio, por la falta de interés, es más importante entre los poderosos que buscan su realización a través de fugas psicológicas lamentables. A causa de que les es muy fácil conseguir todo lo que les place, poco a poco descubren la pérdida del sentido existencial porque lo determinaron como si fuera un efecto de la posesión. Esa fuga psicológica, resultado del temor al autoenfrentamiento, se transforma en trastornos de conducta tales como irritabilidad, insatisfacción, melancolía, soledad, por suponer que aquellos que se les acercan están más interesados en lo que tienen que en ellos mismos, en sus problemas, en sus preocupaciones y su afectividad, lo que lamentablemente, en cierto modo, es casi siempre real. Resulta imprescindible en ese momento una introspección, un análisis interno acerca de cómo se encuentra el individuo en procura de descubrir la manera mediante la cual pueda disfrutar su propia realización y la paz, contando con el coraje para realizar una revisión de conceptos y aplicarse a una nueva búsqueda.
La felicidad debe constituir el significado existencial, esa búsqueda incesante del amor en el sentido más expresivo de la palabra. La entrega afectiva en todas las formas de manifestarse, favoreciendo la completud interior de alegrías y de esperanzas, de perfección, de realizaciones relevantes, de emociones vinculadas con la cualidad de pleno. A la intencional creencia de que el amor siempre está vinculado a la satisfacción sexual, debe ceder lugar al sentimiento correcto de la afectividad amplia y sin los tormentos de la libido, expresándose como intercambio de ternura, de equilibrio emocional y de gratitud. La gratitud es fundamental en el comportamiento del amor dirigido a Dios, a la naturaleza y a todas las criaturas animadas e inanimadas, tengan o no la bendición del pensamiento. De inmediato surge el trabajo que dignifica, esa terapia que calma, que produce la autorrealización, que promueve a la sociedad facultando el progreso en todas las formas posibles. Cuando el ser humano se da cuenta del significado del trabajo en su existencia, madura psicológicamente y ama su labor, sea cual fuere, entregándose sin pasión y también sin rebeldía al menester de edificar. Aquel que trabaja y extrae de su esfuerzo la remuneración usufructúa de la satisfacción compensatoria de su entrega, mientras experimenta el bienestar que resulta del estado consciente de que es útil, de que produce beneficios para la humanidad. El trabajo se le presenta también en ese caso como un recurso psicoterapéutico para mantener la armonía interior, el placer de contribuir positivamente al bien general. Oportunamente, dos hombres dialogaban en una calle pavimentada de una importante urbe. Uno de ellos era un modesto operario semi-analfabeto, mientras el otro era un pensador de renombre internacional. Como estimaba mucho la compañía honrosa que estaba a su lado, el diligente trabajador que no disponía de títulos académicos que impresionasen, pero que era amado por sus valores morales, en un momento de entusiasmo durante el diálogo, señaló las lajas del piso por donde caminaban y dijo con extraordinaria satisfacción: «Vea este piso, fui yo quien lo colocó en la calle hace algunos años, cuando trabajaba en una empresa que servía a la municipalidad local. En él había un júbilo fuera de lo común, una gratitud sin palabras por la oportunidad de haber trabajado en algo que le proporcionaba felicidad. Y por cierto, las lajas estaban muy bien colocadas, lo que demostraba la habilidad del obrero que les había acomodado en el suelo». Realizado psicológicamente, el hombre siempre no tenía conflicto existencial porque la suya era una jornada de trabajo y de amor a lo que hacía, como corolario de amor que alimentaba por su familia y por todos. La sombra en él se diluía paulatinamente en el self, consciente de su realidad y de sus límites. Por otro lado, es común que se piense que un enfermo, alguien que experimentó un desastre emocional, otro que se encuentra sometido a la violencia de dolores casi insoportables, alguien más que padece la angustia por la añoranza de algún ser querido que fue arrebatado por la muerte prematuramente. Algunas víctimas de tragedias e incluso algunos que se encuentran inmovilizados ya no disponen de un sentido existencial para continuar viviendo. Se trata de una gran equivocación porque el significado existencial está por encima de circunstancias dichosas o poco agradables y constituye un desafío a los valores morales del individuo que ante el denominado infortunio encuentran la razón al menos para soportar los sufrimientos y superarlos, considerándolos de gran utilidad para la realización interior y la sublimación de los sentimientos. Como se sienten honrados por la situación de convertirse en modelos para otras personas con menor resistencia al sufrimiento, se transforman en exponentes del coraje, de la permanencia en la situación en que se encuentran, anhelando la continuidad de la vida física o confiando en los resultados superiores consecuentes de su comportamiento. Después del fenómeno de la muerte, cuando eso llegue a suceder. Inmortal, el ser psíquico se transfiere de una dimensión a otra de la vida, valiéndose del cuerpo físico o abandonándolo, trasladando las experiencias satisfactorias o degradantes de su existencia orgánica. Por lo tanto, el significado de una existencia madura psicológicamente se amplía más allá de la esfera fisiológica, para proseguir rumbo a la inmortalidad, en la cual todos se encuentran situados como una condición de la vida que les dio origen. Si concluyese con el cuerpo el significado existencial, todos los sacrificios que enaltecen al ser humano perderían por completo su sentido.
El sentimiento predominante en esa circunstancia, como en otras, se percibe de inmediato. Es el de la gratitud, hija del amor, del trabajo y de la fortaleza en las situaciones penosas. Sentimientos de amargura y desencanto. Existe en la criatura humana un sentimiento perverso de autodestrucción que la lleva a guardar amarguras y desencantos como si fueran importantes para su desarrollo existencial. Por cierto, se trata de una conducta masoquista mediante la cual el individuo se transfiere psicológicamente de la alegría de ser hacia la satisfacción de sufrir, asumiendo una actitud de víctima. Cuando por debilidad de los valores morales no consigue superar las situaciones poco felices, se acomoda en la posición de sufridor buscando siempre compasión cuando debería luchar para despertar el digno sentimiento del amor. En una prolongada existencia es fácil percibir que las amarguras y los desencantos, porque son muy comentados, se vuelven aparentemente más numerosos que los momentos de risas, de dicha, de armonía, de aspiraciones bellas y generosas. No es raro observar que las personas prefieren el mote de no amadas en lugar de la condición de personas amorosas. Se lamenta una criatura humana de nunca haber experimentado la felicidad, no obstante haberse casado y convertirse en madre. Si se le dijera que ha sido amada, tal vez antes del casamiento, y que también amó, incluso después cuando comenzaron las dificultades, de inmediato irá hacia el bastón psicológico preguntando: ¿pero de qué sirvió? Si a continuación vinieron las decepciones y llegaron las amarguras. Si se le manifiesta que la felicidad de haber sido madre, incluso desde el punto de vista fisiológico, la enriqueció con momentos de júbilo y placer, de inmediato recurrirá al falso mecanismo defensivo. Dios sabe cuán ingratos e indiferentes son los que se dicen hijos. Con esa conducta enfermiza solamente se registraron las angustias y las frustraciones, tal vez proporcionadas por ella misma. De ese modo, el sentido existencial fue transformado en un continuo sufrimiento por causa del predominio del ego en todos los fenómenos del trayecto. El sufrimiento desempeña un rol fundamental en todas las vidas, porque nadie está exento de su presencia a causa de la transitoriedad de la organización fisiológica. Mientras tanto, el sufrimiento podrá ser analizado desde dos puntos de vista: el del ego marcado por complejos inferiores y el del self idealista. El primero solamente registrará desencanto y dolor porque los valoriza, sin la conciencia de que ese fenómeno es perfectamente normal y está presente en la estructura orgánica de todas las formas de vida. El segundo, durante su vigencia, procurará extraer los mejores efectos de la reflexión, el significado moral, los recursos aplicados para superarlo o padecerlo sin la aureola del martirio, de la proyección del ego obstinado y enfermizo. Una condición religiosa no es imprescindible, aunque es también terapéutica, pues proporciona sentido existencial al ser humano. Muchas propuestas fisiológicas y psicológicas se encuentran enraizadas en los principios religiosos más antiguos que ejercieron el rol de estas doctrinas antes de que éstas fuesen enunciadas. Con el crecimiento intelectual y tecnológico se fueron desdoblando, como por ejemplo ocurrió con la psiquiatría, que se amplió la psicología y ésta se multiplicó en diversas escuelas de comportamiento, de terapia, de estructuración de la psiquis y de la personalidad. Por tal motivo, aquellos que mencionan a la psicología como si fuera una doctrina nueva, resultado de una elaboración relativamente reciente, se equivocan, porque sus principios modernos se asientan en remotas realizaciones de la antigüedad, tanto como en los postulados de la filosofía y de las creencias populares de todos los tiempos. El ser humano es un enigma en sí mismo, y para entenderlo mejor siempre hubo interés en conseguir su interpretación. Las primeras tentativas las realizaron los filósofos que se toparon con el fenómeno de la muerte y se dedicaron a la búsqueda de comprenderlo, para descifrar mejor los conflictos y los temores instalados en él. Por otro lado, los denominados muertos siempre han tenido la preocupación de desmistificar ese acontecimiento que infunde pavor, demostrando la continuidad de la vida en otras condiciones vibratorias. Gracias a ese interés surgieron las primeras comunicaciones entre encarnados y desencarnados que no se daban cuenta de la magnitud de los fenómenos que ocurrían en el interior de las cavernas primitivas, donde se refugiaban de los peligros.
El temor constituía su primera reacción emocional ante lo inusitado. Para expulsar a esos inesperados visitantes que los asustaban, imaginaron las prácticas exorcistas a través de todo lo que su imaginación y sensibilidad creían poseer de poder mágico, para liberarlos de aquellos que habían desaparecido por la muerte. Y a pesar de eso, retornaban. En esa fase nacieron entonces los cultos religiosos, algunos temibles, coherentes con el nivel antropológico en que se hallaban. Se fueron volviendo sutiles con el tiempo hasta que fue posible la concepción de los recursos inmateriales de alto significado emocional como la oración, la práctica del bien, el sentimiento de fraternidad aplicado en relación con todos, la acción altruista de la caridad. A pesar de esa importante conquista psicológica, los atavismos perturbadores siempre se traslucen en el proceso de la evolución, siendo necesario que se los comprenda y se los combata, mediante el esfuerzo de la autoconfianza, de la autorresponsabilidad, de la autoiluminación. La amargura corroe los mecanismos electrónicos del cerebro, que comienza entonces a sufrir sus ondas sucesivas de energía destructiva, dando lugar a conexiones distónicas en el conjunto de las reflexiones y de comportamiento que influyen en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, además de otros disturbios. Por consiguiente, el resentimiento es derrumbe en los engranajes del alma que siempre están necesitados del lubricante de la confianza y la alegría de vivir que proporcionan bienestar y armonía personal. El individuo luchador que permanece atento al cumplimiento de sus deberes con el tiempo mental repleto de ideas edificantes y de preocupaciones positivas dispone de un arsenal de recursos para afrontar las dificultades y las incomprensiones que se presenten en el camino. Nadie en la tierra transita siempre por caminos bordeados de flores y aunque existan muchas rosas, habrán también muchas espinas cuya finalidad es protegerlas. El deseo de una existencia física siempre risueña y fácil constituye inmadurez psicológica. Se trata de un estado de infancia no vivida, que ha sido trasladada a la edad adulta, dado que en todo y en todo lugar el proceso de crecimiento es como un continuo parto que proporciona la vida, pero que ofrece también un quantum de dolor. Aquellos que alcanzaron el auge del equilibrio emocional y espiritual han atravesado regiones pantanosas de naturaleza moral, entre amigos, correligionarios y adversarios, pero no se quedaron en los focos nocivos. Igualmente, superaron muchos desiertos y experimentaron la soledad y quedaron poco menos que desamparados. Mientras tanto, como conservaron el pensamiento puesto en el éxito y no solo en el camino que debían recorrer, llegaron a los niveles rosados del sentido existencial de la vida plena sin ningún tipo de resentimiento porque se dieron cuenta de que la alegría siempre estuvo presente durante el periodo arduo del esfuerzo y del sacrificio. Comprendieron que la semilla que pretende llegar a ser algo debe reventarse para lograr el destino que le está reservado, y al hacerlo se reviste de vitalidad y se agita, crece y se vuelve un bello ejemplar hasta el momento en que estalla en flores y frutos, semillas y leña, para lo que está destinada. Del mismo modo, también el ser humano necesita experimentar las transformaciones naturales que lo extraen del nivel de niño maltratado hacia la madurez del adulto realizado. En ese proceso está incluida la gratitud a la vida y a la oportunidad de ser pleno. ¿Algún comentario? Y ahorita está bien, sí, muchas gracias. Dice, si concluyese con el cuerpo el significado existencial, todos los sacrificios que enaltecen al ser humano perderían por completo su sentido. El sentimiento predominante en esa circunstancia, como en otras, se percibe de inmediato, es el de la gratitud. 8. Página 173. La gratitud como terapéutica eficaz. La neurosis colectiva, la tradición y la pérdida del sentido existencial. La gratitud como sentido motivador de la existencia. Se vive en la actualidad la avidez derivada de las conquistas tecnológicas y científicas que empuja la rapidez en relación con todo, a todos. Al tiempo que no se puede dilatar siempre, se lo hace responsable de la imposibilidad de atender a todas las necesidades que imponen las circunstancias. Los múltiples equipamientos electrónicos que redujeron las distancias y han facilitado la vida se han convertido en verdaderos verdugos de quienes los utilizan. Antes, una correspondencia convencional demoraba
un largo periodo de llegar a destino y para retornar la respuesta al remitente. Un telefonema exigía que se aguardase un cierto periodo para que se convirtiera en realidad. La radio y la televisión, cuando surgieron, tenían precaria eficiencia. A pesar de eso, junto con otros recursos de que se disponía, había tiempo para que se pudieran mantener los contactos personales, la correspondencia, acompañar los acontecimientos. Con inesperada rapidez, la electrónica y la cibernética se encargaron de mejorar los recursos técnicos y aquellos instrumentos pasaron a una condición de mayor eficiencia, permitiendo comunicaciones inmediatas en vivo, en blanco y negro y con posterioridad en colores. La velocidad se ha apoderado del planeta y convirtió a todo en instantáneo. El intercambio virtual modificó los paisajes terrenales, haciendo al mundo más hermoso y más trágico. A los contactos más rápidos y peligrosos, el exceso de informaciones y de posibilidades de conocerse y de afligirse también. A pesar de eso, sea mediante la computadora o algunos equipos modernos de telefonía, con otros recursos tales como máquina fotográfica, servicio de internet y correos electrónicos, mapas orientadores del tránsito, juegos, almacenamiento de datos y muchos otros instrumentos, cuando por acaso la operación que se está ejecutando se prolonga durante unos pocos segundos, de inmediato el individuo se impacienta, se irrita y piensa en cambiar de aparato porque se encuentra sobrecargado. La voluptuosidad del consumismo devora a sus víctimas que se entregan a él inermes, confiando en el gozo sin el sentido de la felicidad y en el poder sin la presencia de la paz interior. En ese laberinto de grandezas y de miserias, el ser humano se aturde y pierde la dirección personal y la identificación consigo mismo. Fascinado por las facilidades, se esclaviza a esa tecnología de punta y pierde la noción de la realidad en la rutina existencial. Se vive de algún modo una neurosis colectiva amenazadora. Han desaparecido los límites impuestos por el organismo ante la exuberancia de recursos para realizaciones y placeres simultáneos, favoreciendo también el aumento de la criminalidad debido a las mentes perversas y enfermas, que se valen de su condición de invisibilidad para dar lugar a sus perturbaciones y delirios mentales. Sites de morbidez se multiplican, atrayendo a jóvenes carentes de recursos emocionales que se vuelven presas fáciles de la obscenidad de esos psicópatas. En cierto modo, a consecuencia de la falta de vigilancia de los padres que les ofrecen los equipamientos de comunicación virtual y no les dan las orientaciones debidas, o los dejan delante de los aparatos de televisión, deleitándose con las películas de sexo explícito y degenerado a cualquier hora del día o de la noche. Como consecuencia, se produce antes de tiempo un tipo de maduración psicológica de los jóvenes distorsionado, mórbido, carente de un significado dignificante. Convertidos en adultos antes de tiempo, se permite la integración a tribus y grupos criminales para desafiar al status quo, lo que favorece que transformen los conflictos en sentimientos normales. La astucia y la perversidad se instalan en su comportamiento y los lleva a convertirse en hackers, que se complacen en invadir la intimidad de los otros, contaminar las computadoras con virus, formando bandas amenazadoras y peligrosas. La locura asume el rol de normalidad y el peligro ronda la vida. Esa alucinación convierte al individuo en soberbio, exigente e ingrato, bloquea sus sentimientos de amor y de justicia y desarrolla sus instintos agresivos que deberían ser disciplinados, de odio hacia la sociedad porque interiormente sienten aversión a su propia persona. Carentes de amor desde muy temprano, por la falta de interés de los padres, con las excepciones comprensibles, experimentan el abandono al que son relegados en manos de empleados remunerados, a quienes poco les interesa su armonía psicológica y su educación moral, y pierden el calor de la afectividad que no han recibido, viendo los progenitores solamente a los responsables del aprovisionamiento de los recursos para el mantenimiento de la vida, pero desvinculados por completo de sus problemas, de sus reales necesidades. Anticipadamente iniciados en los placeres del sexo sin compromiso, de inmediato se instalan en ella los vicios, comenzando
por los medicamentos para dormir, para despertarse, para excitarse y para calmarse, pasando inmediatamente después a las drogas químicas y alucinógenas. El desvarío se apodera de la sociedad que se equipa con recursos electrónicos para defenderse, cuando debería equilibrarse con los sentimientos del amor y la compasión para conservar la salud y la paz. A pesar de todas esas contradicciones del comportamiento humano, prospera en lo profundo del ser la presencia de la paz y de la salud, aguardando la oportunidad de expresarse. Por lo tanto, se torna esencial la búsqueda de sentido para la existencia, la maduración personal a través de la reflexión, mediante las acciones generosas a fin de que se modifiquen los paisajes humanos de la sociedad afligida de estos días. Ese trastorno neurótico avasallador es el resultado de lo que Jung definió como el sufrimiento del alma que no ha encontrado su sentido. Ese sentido nadie puede ofrecerlo, pues ni siquiera el psicoterapeuta dispone de recursos para brindarlo. Es de origen y significado personal, propiciador del nacimiento del sentido existencial que se despliega por obra de los valores morales conquistados durante la temporada de experiencias que constituye el trayecto carnal. Es necesario que cada ser descubra la responsabilidad de ser él mismo, como persona humana portadora de valores que deben ser multiplicados y vivenciados como paradigmas de significado iluminativo. Para que se alcance el estado luminoso, es indispensable convertirse en luz desde temprano, o cuando fuera posible, permitiendo de que esa acrecentada con el combustible de estar consciente, responsable por los actos sin temores, sin ansiedad ni ansiedades afligentes. Si consigue comprender que es responsable de todo lo que a él se refiere, se instala en el ser el significado existencial que le faculta el deber de tomar posiciones evaluadoras. Tal deber representa salud ética y moral, física y emocional, psíquica y espiritual. A partir de entonces le proporciona el llegar a ser, sin traumas ni culpas procedentes del pasado. La sombra que dominaba el ego se diluye en el self, constituye de la superación de los desafíos. Y ahí pues, ¿cómo se encuentra el sentido de la vida? ¿Algún comentario? Aquí se mencionaba una parte sobre la tecnología. Y aquí, digamos, se puede tomar en cuenta que la tecnología no es, en general no es buena ni es mala, sino que es neutra, dependiendo la intención con que estemos dándole el uso. Por ejemplo, se mencionaba que se puede hacer daño con la tecnología. Tenemos un ejemplo antiguo con la dinamita, por ejemplo, que fue inventada para ayudarle a los mineros. Sin embargo, hubo quienes, en una mentalidad distorsionada, pensaron en utilizarla para el mal, haciendo la guerra, por ejemplo, usando la pólvora también. Y también tenemos otras tecnologías que son más modernas, como las que se dan en las comunicaciones. O sea, en la comunicación, ya sea a corta o larga distancia. Y aquí también tenemos una situación de que esta tecnología se puede usar para bien, haciendo ciertos acercamientos de quienes no pueden estar cerca físicamente. Y sin embargo, esto hay que analizarlo, como decía Julio Carballo, que si llega el momento en el que todas las comunicaciones van a ser solamente a través de la tecnología, ahí estamos en una situación equivocada, porque estamos volviendo la tecnología a un sustituto de la comunicación personal. Mencionaba él que hay situaciones que no se dan cuando es una comunicación así personal, comparándola con una comunicación virtual a través de la tecnología. No puede, digamos, por ejemplo, tenerse
la posibilidad de cuando hay cierta irradiación magnética que puede estar en los que están presentes en una reunión así presencial, que eso no se va a poder transmitir fielmente a través de una comunicación así a distancia que sea tecnológica, como puede ser también difícil que se puedan compartir ciertas simpatías o ciertos sentimientos, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando damos un abrazo o estrechamos la mano cuando estamos saludando, que solamente hacer un saludo a través de la tecnología. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que la tecnología tiene que ser una auxiliar para nosotros y no un sustituto, solamente. Ya se ve. Continuando con la lectura, está el subtítulo La neurosis colectiva. Se sostiene con frecuencia que la nueva generación está desequilibrada, como si los tormentos que la afligen se hubieran originado exclusivamente en ella misma. No se dan cuenta aquellos que piensan de tal modo que no existe efecto sin causa, que los trastornos que asoman en la juventud contemporánea, en cierto modo, han caracterizado a las generaciones pasadas que, por su parte, implantaron nuevos ideales y comportamientos en los conceptos tradicionales del periodo en que vivieron, siendo la causa del choque con la tradición entonces vigente. Además, las herencias transmitidas por liviandad y desamor de los mayores, el descuido hacia la familia que ha ido pasando a un plano secundario desde algunas décadas a esta parte, dentro de la agrupación social, los comportamientos eminentemente egoístas de los ciudadanos, el consumismo desenfrenado, la búsqueda incesante de placeres insaciables, la indiferencia por el prójimo, han contribuido poderosamente al actual estado de alienación colectiva, que afecta en especial a los jóvenes, carentes de discernimiento y de madurez emocional. Los deportes, que deberían representar conquistas psicológicas para catarsis emocionales, esparcimiento, renovación de energías, afianzamiento de valores relacionados con los mejores, se han transformado en un campo de batalla donde las hinchadas fanáticas y radicales se agreden mutuamente, depredan, matan y se matan. Resurgen con esta conducta las arenas romanas donde el placer era sanguinario y las víctimas sacrificadas inspiraban burla, en absoluto detrimento del significado de humanidad. En ese clima de desorden psíquico y emocional, las hinchadas organizadas marcan por internet los lugares de los enfrentamientos, como ocurría en los campos de batalla del pasado, y se agreden de manera salvaje, hiriendo, humillando, asesinando, mientras la sociedad aterrorizada contempla las escenas sórdidas y se va acostumbrando a ellas. El terror asume proporciones jamás imaginadas. Es común que los jóvenes maten por el placer de hacer algo diferente, para experimentar emociones intensas, y más tarde tratan de callar la culpa con las drogas y entran en una profunda depresión y siguen matando para conseguir nuevas cuotas para el mantenimiento del vicio, y se matan lentamente de una vez, dominados por una desesperación suicida. El índice de suicidios en los países civilizados es espantoso, porque la cultura es materialista y se vive en el inconformismo, y el placer es el único motivo con significado existencial. En consecuencia, los niveles de delincuencia juvenil en todas partes son elevados y siguen en crecimiento. De ese modo, se encuentra instalada la neurosis colectiva y destructiva. La divulgación lamentable de los dramas y las tragedias de lo cotidiano a través de los medios de comunicación, en vez de presentar propuestas que protejan, terapias preventivas y curadoras, estimula directamente a que los comportamientos frágiles se conviertan en heroicos y lleguen a ser destacados por los medios como un desafío a la cultura y a la ética, alentando el falso martirio que deriva de la cobardía moral y de la desarticulación psicológica en que se debate. Las almas de los jóvenes se encuentran ansiosas y desorientadas, siguen extraños caminos por falta de un rumbo equilibrado para el encuentro con la seguridad interior. La educación del hogar, al igual que la formal provista por las instituciones dedicadas a tal fin, también carece de estructura a causa de que quienes
la proponen son imprudentes y faltos de estructuras, de modo que enseñan la teoría mientras experimentan los desequilibrios, convirtiéndose en ejemplos vivos que de inmediato son copiados. Se difunde con jactancia la necesidad de la autorrealización y de la autoidentificación por medio de procesos extravagantes y enfermizos que les llaman la atención y los igualan en las tribus en que se ocultan. Sin dudas, el problema es muy grave y exige especiales desvelos de todos, padres, educadores, gobernantes, religiosos, sociólogos, psicólogos, personas sensatas que se deben unir a fin de combatir al enemigo común, la falta de sentido existencial instalada en la sociedad. Para vivir con dignidad se necesita un objetivo, un sentido ético que se transforme en la meta que será conquistada. Si fuera la búsqueda de la felicidad en los modelos falsos del consumismo o del placer, fruto de la inmediatez, pronto sobreviene la decepción y la falta de motivación para nuevas iniciativas. Es indispensable, por cierto, despertar en todos la necesidad de la autotrascendencia, de la superación de las exigencias del ego ensombrecido en dirección al significado del self imperecedero. Esa autotrascendencia deberá ser sugerida hábilmente, no impuesta. Despertar en todas las mentes como el camino seguro hacia la armonía interior, a fin de que la existencia adquiera un sentido de gratitud, de correspondencia con los demás, con significados liberadores. Es muy común que las personas se pregunten respecto al significado de sus existencias, pues han estado muy acostumbradas durante numerosas generaciones a que se les imponga lo mismo. En el pasado, las religiones dominantes establecían que el primer hijo debería pertenecer a las armas, a fin de salvar al Estado. El segundo pertenecería a Dios para servir a la religión y entregársele por completo, aunque no tuviera vocación ni deseo. Lo mismo ocurría en relación con la hija, que debería servir a Dios y tener una formación en los servicios domésticos, pues se le negaba el derecho al conocimiento, a la cultura, porque era considerada inferior, sin alma ni discernimiento. La absurda imposición resurgió como hipocresía mediante la cual existía la posición convencional que la sociedad aceptaba y el desvarío oculto criminal muchas veces al que se entregaban los individuos como una forma de sobrevivir a la asfixia impuesta por la neurosis religiosa. Se practicaban las aberraciones y las extravagancias, pero no constituían un crimen ni eran pasibles de censura mientras no fuesen divulgadas. Es lógico que ese perverso atavismo resurja de inconsciente colectivo y personal e imponga al individuo la necesidad de que alguien le diga cuál es el sentido de su existencia, incluso cuando recurren a determinadas psicoterapias. Inadvertidamente algunos profesionales se transforman en gurús, respondiendo por la vida y el comportamiento de sus pacientes en un intento de quitarles las preocupaciones, lo que siempre da por resultado que se mantengan en la ignorancia, en la dependencia enfermiza, en la aflicción enmascarada de bienestar. El valor psicoterapéutico pronto se distingue cuando comienza a liberar al paciente del pensamiento de su orientador para encontrarse con su propia realidad y descubriéndose, al igual que sus posibilidades de realización personal y de objetivos esenciales para el bienestar. De ese modo, ha faltado honestidad y sinceridad intelectual en los formadores de opinión, en los educadores, en los psicoterapeutas, también ellos problematizados, reservándose a las excepciones normales la conducta saludable. Se debe instituir una nueva visión de la vida por medio de procesos psicoterapéuticos sanos, liberadores de la neurosis colectiva, preparando al individuo y posteriormente al grupo social a fin de que sea posible la conquista del significado existencial. ¿Algún comentario? Aquí nos estaban haciendo referencia al Internet. Por ejemplo, donde se hacen a veces convocatorias y se juntan para estar haciendo daño. Pero, como se había mencionado antes también, que esto puede encaminarse de otra forma.
Entonces, por ejemplo, en el internet lo que hemos visto, de hecho también lo hemos visto, es que se dan las situaciones de que se puede dar el apoyo, y se puede dar construcción también, construcción moral, construcción espiritual, y lo vemos en las diferentes actividades espirituales y también religiosas que se han hecho a través del internet. Y entonces ahí podemos ver la otra cara de la moneda, o sea que efectivamente utilizándolo de la manera adecuada y no así yéndose al extremo contrario de los ataques que se pueden hacer de diferentes maneras, que esto por el contrario sería estar cayendo en una destrucción. Y también se estaba mencionando sobre los terapeutas, que hay que tener cuidado también, porque sí, la psicología y la psiquiatría, yo de hecho he comentado en otras oportunidades que son auxiliares muy importantes, ya sea para lo social o también para lo espiritual y también para lo religioso. Sin embargo, ahorita debemos tener en cuenta que hay ciertas corrientes psicológicas que se están distorsionando y que se están desviando de su objetivo, que es o debería de ser la construcción de un buen individuo. Entonces hay que estar alerta también con qué tipo de especialista es con el que podemos estar asistiendo, ¿verdad? Afortunadamente siempre hay quienes mantienen su línea de servicio y no se corrompen. Entonces es cuestión de tener cierta observancia también, solamente. Muchas gracias, Felipe. Continuando con la lectura, estamos con el subtítulo, la página 182, la tradición y la pérdida del sentido existencial. Durante mucho tiempo la tradición, esa transmisión oral de la cultura, de los hábitos pasada de generación en generación, constituía un principio ético que se debía respetar a cualquier precio, por el hecho de pertenecer al pasado y haberse convertido en un paradigma de la evolución. Mientras tanto, no todo lo que la tradición ha transmitido merece la consideración que se le atribuyó, sin que al menos se hubiera hecho una evaluación empírica de su significado. No se puede atribuir el valor de concepto moral a una tradición basada en la castración y en la violencia, a la libertad de pensamiento, de expresión, de idealismo, sino se debe someter todas las cuestiones al tamiz de lo aceptado y considerado digno de respeto. En la educación doméstica, por ejemplo, el temor a Dios y a los padres se convirtió en una tradición que la experiencia científica de la psicopedagogía erradicó de la sociedad, pues toda forma de sumisión por el miedo, punitiva y destructora, produce inimaginables daños en aquellos que se someten a ella. Dado que la educación es el proceso para crear hábitos saludables, no se puede admitir el derecho a que se vuelva virulenta en lo relativo a la observación de sus preceptos, castigando e imponiéndose para ser considerada legítima. Por el contrario, debe conquistar al educando por medio de los recursos poderosos de que está constituida, especialmente por el sentido del amor y de la dignidad con que se reviste. Por otro lado, en el mismo campo educacional, el respeto a los padres, a los maestros, a los mayores era establecido por la tradición, al igual que la obediencia a todas y cualesquiera obligaciones, por más absurdas que fuesen, sin derecho a discusión, a análisis ni a una consideración racional. El respeto es una conquista que cada uno obtiene por el modo de comportarse, a través de los actos y de las palabras, de la convivencia y de la forma de tratar a los demás. Cada vez que se establecen normas por coacción, se viola el libre albedrío, el derecho de optar por la aceptación del otro con todas las maneras absurdas que lo caracterizan. Por cierto, no libera de la rebeldía ni del rechazo, como tampoco de la animosidad que resulta de la presunción o de la prepotencia de aquel que desea imponerse, pero prevalece el derecho de considerar los valores auténticos que modelan el carácter de cada uno. De ese modo, en la extensa lista de las tradiciones morales está incluida siempre la sumisión irracional, la aceptación ilógica que violenta la personalidad del otro, aquel que siempre debe ceder. Mientras tanto,
Existen tradiciones morales, sociales, religiosas y culturales loables, acreedoras de la mayor simpatía que merecen ser puestas en práctica por los significados que están revestidas. Tomemos, por ejemplo, aquella relativa al amor que debe existir entre los miembros de una misma familia. Esa proposición tiende a establecer el clima de amistad y de consideración que resulta imprescindible en el clan familiar, de modo que los individuos se preparen para la convivencia en general con las demás personas pertenecientes a los más diversos grupos y etnias. El entrenamiento en el hogar, que incluye a aquellos que no son amistosos por razones diversas, incluso por las imposiciones de circunstancias previas vividas en existencias anteriores, auxilia al comportamiento racional en relación con las dificultades que siempre surgen en el grupo social y para la cabal comprensión de los problemas que afligen a otras personas, que las vuelven incapaces para una convivencia productiva. Dado que el hogar es un laboratorio para la formación de la personalidad, del carácter, de los sentimientos, la propuesta del afecto recíproco entre los miembros de la familia contribuye al equilibrio emocional de todos, aun cuando se registren diferencias de conducta, de compañerismo, de fraternidad. Mientras tanto, ese ámbito no se puede transformar en un campo de batalla, en un reducto de odios recíprocos, donde se desarrollan las emociones reactivas de unos contra otros. El ejercicio de la tolerancia que realza la amistad, cuando predomina entre los familiares, supera las antipatías que acaso pudieran existir y termina por generar un clima de respeto entre todos, cada cual con su manera de ser. En otros aspectos existen igualmente tradiciones de conducta que merecen ser analizadas para expandirlas, pero no generalizándolas solamente porque son remanentes del pasado, cuando los valores éticos tenían otra significación. De ese modo, las tradiciones absurdas que violentan la personalidad y que aún se mantienen en focos más severos y rígidos de la sociedad, sea por motivos religiosos o políticos, de moral sospechosa o de otra naturaleza, son responsables por la pérdida del significado existencial de muchos individuos que desde la infancia reprimen los sentimientos, las aspiraciones, pero anhelan la libertad por la ocasión de poder vivir conforme con sus propios moldes o con aquellos que son respetados fuera de su círculo familiar. Cada vez más se hace impostergable la conducta del individuo que debe conectarse consigo mismo, el que persiste en el análisis de sus recursos y los aplica, de modo de ampliar el círculo de sus aspiraciones y lucha, avanzando sobre los obstáculos con la tenacidad de quien triunfará sobre ellos y los superará, a fin de encontrar su misión, su vida y descubrir su propia trascendencia. El significado en relación con otra vida, con otras personas, con el mundo en que se encuentra. La preocupación aparente consigo mismo tiene el sentido de crecimiento interior y de desenvolvimiento de sus posibilidades para colocarlos al servicio de los demás, sin detenerse en sí mismo, sino avanzando en dirección al grupo, siguiendo el rumbo de la humanidad. Debe ir más allá del ego para transponer los estrechos límites de su realidad. Al proceder de tal modo, le será fácil el encuentro con la trascendencia, con la realidad existencial y podrá luchar con denuedo e incansablemente, pero enmarcado por una fascinante alegría de vivir. Quien no procede de tal modo se encierra en la autocomiseración y busca una falsa autorrealización de sentido egoísta. La vida vale por lo que se le puede agregar de bueno, de bello, de útil, sin que medie la excesiva valorización del empeño para conseguirlo. El individuo necesita un comportamiento en el cual abunde la religiosidad, es decir, la convicción interior, pero no una religión formal que muchas veces lo entorpece con los rituales o con la presunción de ser un elegido en detrimento de los otros. Por el contrario, es necesario estimularlo a que desarrolle la conciencia de que todos los servicios son dignificantes y productivos, son actos de religiosidad, de entrega emocional compensadora por la alegría de obrar y producir. Si pudiera vincular ese comportamiento con una religión que lo impulse al crecimiento ético y a la libertad de la acción fraternal, sin obstáculos ni preconceptos, más fácil le será la conquista de esa trascendencia responsable del sentido existencial. Enriquecido por emociones que se renuevan en alegría y bienestar, una inmensa gratitud por existir, por estar capacitado para servir, por poder contribuir en favor de todos, se asoma de su interior y lo cubre.
iluminándolo, confiriéndole brillo a su mirada y entusiasmo por la vida, quebrando todos sus límites a pesar de que anhela el infinito. En ese esfuerzo fascinante se produce la perfecta integración del eje ego-self, la desaparición de los residuos ancestrales mediante una renovación que recuerda la transformación de la oruga que se arrastra con lentitud en la mariposa leve y multicolor que flota en la brisa suave de la naturaleza después del sueño que le facilitó la histólisis y la histogénesis. En el proceso de la trascendencia, no pocas veces se produce ese letargo, la pérdida del interés por lo convencional, por los compromisos impuestos por las tradiciones, una insatisfacción interior incómoda en torno de los modelos de vida, para que a continuación tenga lugar un proceso de histólisis psicológica a fin de acceder a la histogénesis emocional y liberarse del mecanismo denso que siempre retiene al idealista en la dificultad de discernir y encontrar el sentido existencial de la vida. ¿Algún comentario? Aquí también se estuvo mencionando sobre las tradiciones. Entonces, aquí pienso que es importante la transformación de las tradiciones. Entonces, cuando se tengan que hacer los cambios necesarios para que la sociedad y el individuo estén en mejora continua en su ser interior y en lo que tiene que ver con la moralidad. Que si no se puede quitar una tradición, digamos así de golpe, porque posiblemente quede un vacío que no se sabría qué hacer, cómo llenarlo. Entonces una posibilidad sería ir transformando tradiciones que tienen algo que no beneficia mucho, sin querer señalar a las religiones. Pero, por ejemplo, en vez de estar llevando algo en brazos como sacrificio, que no es ningún sacrificio, lo que se puede hacer es una caminata y un estudio del Evangelio, y si es otra corriente religiosa, pues un estudio espiritual solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, en la página 187 dice: la gratitud como sentido motivador de la existencia. Este es el subtítulo. El ser humano es un conjunto electrónico maleable administrado por la conciencia. Su armonía o desorganización es el resultado de la gente que acciona sus implementos, es decir, de la psiquis, la exteriorización del self, que almacena a través de psicosoma las informaciones de todas las experiencias evolutivas desde las primeras manifestaciones de vida, esculpidas en el inconsciente profundo, que perduran espontáneamente o cuando son provocadas por la hipnosis. Nada se pierde en el archipiélago de las vivencias, que tienen comienzo con los automatismos biológicos y culminan en las manifestaciones de la trascendencia espiritual. Ese funcionamiento es comandado en su totalidad por los mecanismos automáticos del proceso de la evolución, hasta el momento en que el self lúcido comienza a elaborar los conceptos del discernimiento y de la razón, la armonía de los equipamientos que funcionan de acuerdo con el nivel de la evolución en que se encuentra, se amplía mediante los actos responsables y se desorganizan dependiendo de la intemperancia y el primitivismo que predominen en la organización psíquica. Ese desenvolvimiento que se pierde en el tiempo, en más de 2.200 millones de años transcurridos en ocasión de su origen en forma de primeras moléculas atraídas las unas hacia las otras a través de la ley de afinidades, es una sinfonía de bendiciones que estimula la inteligencia y la emoción hacia el sentimiento de la gratitud a partir del momento en que se puede identificar su inimaginable magnitud. Es la maquinaria más perfecta jamás contemplada por la razón humana, que ha estado copiándola e intentando imitarla por intermedio de la robotización, como también por medio de otros mecanismos tecnológicos que siempre quedan en un nivel inferior al de su infinita complejidad. Considerado de ese modo, aun cuando esté menoscabado por deficiencias y disfunciones,
El cuerpo representa una singular oportunidad para la reparación de las piezas arruinadas por la falta de vigilancia de quien lo utiliza como un recurso de autorreparación. De igual manera, en relación con los agradables conjuntos corporales caracterizados por la belleza que fluye de la armonía de sus formas, constituye una grave responsabilidad para aquel que se vale de ellos transitoriamente, siendo motivo de serias reflexiones que trascienden los límites dentro de los cuales se contorsiona en las pruebas y expiaciones depuradoras. Eso se debe a que el futuro reposa en las circunstancias relativas a cómo será utilizado el cuerpo por el espíritu que momentáneamente lo comanda. La gratitud por la dicha de encontrarse en él debe expresarse a través del respeto con que se lo emplea, por la manera como es conducido con el objetivo de preservarlo saludable y fuerte para las inevitables circunstancias del proceso de crecimiento hacia Dios. Pese a toda su armonía, el pinchazo de un alfiler infectado puede ocasionarle daños irreparables. Del mismo modo, de una emoción descontrolada puede alterar su funcionamiento y provocarle desajustes y trastornos físicos, emocionales y psíquicos de dolorosa recuperación. La ignorancia en torno a la inmortalidad del ser, a modo de réplica a los sacrificios que se le imponían al cuerpo en el pasado, en busca de la sublimación de los instintos y deseos normales, mediante los silicios y las abstinencias perversas, en respuesta a las sensaciones de que se hacía objeto, se ponen de manifiesto en la actualidad en el culto de las formas en busca de conseguir lo que se considera ideal, mediante programas organizados por personalidades que no siempre están equilibradas emocional y sexualmente, encargadas de establecer los modelos de belleza que los medios divulgan y consumen. Las cirugías irresponsables, las lipoaspiraciones, los implantes y los trasplantes de piezas, los tratamientos imprudentes de preservación y de belleza, sumados a los ejercicios exagerados de las gimnasias de diversas significaciones, a los tratamientos alimenticios que conducen a los trastornos de la anorexia y de la bulimia, se han vuelto fundamentales en la competencia de la vanidad, sin ninguna preocupación con la mente y el comportamiento moral, fundamentales estos, por supuesto, para la indumentaria carnal. Como el tiempo es invencible y no cesa de avanzar rumbo a la eternidad, con calma, impone sus huellas inexorables en el funcionamiento de la máquina que se altera e imprime los hábitos viciosos, los conflictos interiores en la argamasa celular, haciendo que los dioses de un instante despierten expulsados del Olimpo, donde estuvieron durante un día perdidos en los sótanos del Hades, del desencanto y la amargura hacia donde fueron arrojados. Gracias a la evolución genética de las formas físicas, se puede afirmar que los biotopos actuales, después de haber superado las experiencias evolutivas, han alcanzado un modelo de armonía y belleza que bien indica su procedencia, consiguiendo más equilibrio estético en comparación con el pasado y con expectativas más gratas para el futuro. No obstante, espíritus poco evolucionados pueden valerse de esa conquista para reencarnar con una bella apariencia sin que sus valores correspondan a lo que se puede esperar de aquello que exteriorizan de manera agradable y atrayente. Los impulsos interiores, sin embargo, al igual que los atavismos morales, los conducen hacia los grupos primitivos de donde provienen, haciendo que revivan las situaciones y los hábitos que ya deberían estar superados. Con base en esa circunstancia, a la educación le cabe una gran responsabilidad a fin de disolver las construcciones morales viciosas, prestándoles auxilio para la conquista de nuevos comportamientos que los ayudarán a liberarse de las señales vigorosas que los caracterizan, favoreciendo que ensayen nuevas costumbres con ansias de aspiraciones más elevadas que estén por encima de lo inmediato y lo fisiológico. En ese sentido, la dualidad amor y responsabilidad se dan la mano para su edificación interior, perfeccionando los condicionamientos ancestrales e instalando nuevas conductas que se transformarán en la naturaleza ética y social para guiarlos en el fabuloso cometido de la reencarnación. Ese programa saludable constituido por la conciencia del deber siempre será enriquecido con valores espirituales que despiertan a la realidad de cada uno, indicándole
los rumbos de la iluminación que perseguirá como sentido existencial agradeciendo la oportunidad y bendiciendo. El apóstol Pablo, en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, exhorta a sus discípulos y los invita a loar a Dios con gratitud en los corazones. Oportunamente se había referido en otra epístola a los Corintios a su gratitud por los padecimientos, por todas las aflicciones que le llegaban a causa de su vínculo con Jesús. Gratitud por el sufrimiento reparador, como también gratitud por la alegría de la fe iluminativa. La gratitud estaba presente en él como sentido existencial porque reconocía que la dedicación al ideal liberador del Evangelio representaba para él una bendición y que todo en el universo sucede a través del intercambio de valores. Las dádivas disfrutadas son los frutos abundantes y sabrosos de la siembra producida mediante el sudor y la lucha, pero con alegría elaborada a través del reconocimiento por la oportunidad de realizar algo dignificante, no solo para sí mismo, sino que puede trascender el ego en dirección a otros dentro de la comunidad. Si faltara esa comprensión, la vida humana no tendría sentido, se mantendría en el automatismo vegetativo carente de la significación psicológica dignificante. Los fenómenos automáticos de la nutrición, del reposo y de la reproducción también se encuentran en los vegetales y en los demás animales de la escala zoológica. El ser humano que piensa tiene deberes para con la vida, comenzando por las responsabilidades en relación consigo mismo, mediante el acto de vivir y sentir, de comprender y de amar. De esa manera, la gratitud es también trascendencia existencial, enriquecimiento emocional y salud del comportamiento debido al enfoque optimista que supera las barreras del ego para convertirse en un significado motivador de plenitud, que se comporta de tal modo no solo encuentra el sentido del significado existencial, sino la propia vida en plena exuberancia, libre de la presencia mórbida que constituye la sombra con sus diversas máscaras, los bastones psicológicos de fuga de la responsabilidad que mantiene al ser humano en el periodo de primitivismo del cual procede. La evolución se instala en él a partir del momento en que discierne entre lo que aparenta y lo que realmente es, y se permite esculpir la conciencia armónica de la responsabilidad moral que proporciona la salud integral. El ser humano que piensa tiene deberes para con la vida, comenzando por las responsabilidades en relación consigo mismo, mediante el acto de vivir y sentir, de comprender y amar. ¿Cuál es tu opinión? Se había mencionado algo sobre la robotización. Entonces, también considero que en este caso se puede tomar en cuenta lo que son los trasplantes y la inteligencia artificial. Y no es algo que sea tan nuevo que se diga, porque más o menos en los años 80, yo recuerdo que ya se habían sacado documentales de manos biónicas para quienes habían perdido la mano. Era, digamos, una mano que se le ponía al afectado como sustituto de la mano que le hacía falta, y él mismo decía que solo con pensarlo ya podía tener movimientos humanos. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, una situación de un trasplante, la robotización y la inteligencia artificial. Y aquí se podría decir que ya estamos viendo que la tecnología está encaminada hacia el bien. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo de los costos, porque tiene que lograrse un costo bajo para que estos beneficios tecnológicos para la salud estén al alcance de todo el mundo. Porque vemos también que hay quienes se dedican a hacer negocio con la salud y mantienen en costo alto la tecnología de la salud. Entonces ahí estamos viendo una situación de egoísmo y solamente beneficio propio. Entonces también hay que tomar en cuenta cómo se proyectan hacia la sociedad estos beneficios. Solamente. Gracias. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir y comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado
y quieren que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.